dialogando con el padre Raúl Sánchez, una sencilla opinión frente a lo que está pasando en Argentina por el cierre de un seminario. Sin entrar en mayores profundidades en el tema, creo que esto que se está viviendo allá pues, es una situación bastante anómala y que mirándola pues con una claridad cristiana, meridiana, pues uno tiene bastantes preguntas, ¿no? O una principal pregunta, ¿cuál? ¿Es verdad que porque los seminaristas no quieren recibir la comunión en la mano es motivo por el cual se tenga que cerrar un seminario? ¿Es tan grave el asunto para llegar a estas medidas? Creo que hay que analizar las cosas con una caridad cristiana y con una objetividad, pues que sin entrar a señalar con el dedo los posibles errores y equivocaciones. Es un tema delicado, pero un tema que observado desde una perspectiva de caridad, de misericordia, creo que es una medida que, a mi parecer, pues esto es una opinión personal, no tiene sentido. Es decir, la sanción no es correspondiente a la falta, entre comillas. ¿Por qué? Porque existen unos documentos de la Iglesia que nunca prohíben y nunca dicen que se deba dar la comunión, que se prohíba la comunión en la boca. No existe ningún documento. Al contrario, esa es la forma regular. La comunión en la boca. A partir de un documento del año 1969, entonces se permitió la comunión en la mano. Por lo tanto, la forma ordinaria es la comunión en la boca. Y no existe documento alguno o clara manifestación de la Santa Sede que se prohíba la comunión en la boca. No existe. No existe. Según los informes y las noticias, pues el seminario fue cerrado por esa razón. No hay otras razones. No existen razones de escándalos por cuestiones de homosexualismo, razones de indisciplina, razones de violaciones al magisterio de la enseñanza de la Iglesia. No existe ese tipo de quejas. Simplemente es de la comunión en la boca y por eso ha levantado pues toda esta polvareda. Yo me pregunto sobre los seminaristas. Estos seminaristas lo que querían es recibir la comunión en la boca. Y se les prohibió que tenía que ser en la mano, en virtud de toda esta pandemia que se vive, entonces que entran en desacato y en desobediencia al obispo. Y creo que no es razón valedera de peso para cerrar un seminario. ¿Qué pasa con esos tantos seminaristas que hay? Tengo entendido que son más de 40. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que genera este cierre de seminario para la comunidad eclesial? Recuerde que cualquier cosa que pasa en la iglesia pues afecta a la familia, a la iglesia. Somos bautizados, pertenecemos al cuerpo de Cristo y cualquier dificultad, dolor, dolencia, malestar en alguno de sus miembros pues afecta a todo el cuerpo y esto nos afecta a nosotros. Hago otras preguntas. Por ejemplo, en el sínodo de Alemania, Camino Sinodal, de acuerdo a los informes, las noticias, se están trabajando cosas que riñen verdaderamente y claramente en contra del magisterio de la Iglesia Católica
Y sin embargo, pues allá no detienen nada, ni paran nada, ni nada. Siguen su trabajo, sus esfuerzos, sus proyectos, sus procesos, ¿no? Siguen el sínodo. Entonces yo creo que aquí pues uno tiene que decir algo. ¿Y por qué digo algo? Porque a mí me parece que las cosas que se callan, es decir, dentro de la iglesia en este sentido, más que bien hacen un daño. Es como los problemas, y eso lo aprendí precisamente lo que pasa en los matrimonios, dentro de las parejas. Cuando existe un problema y alguien por allí, no, alguno de las parejas dice, ese asunto no se toca, eso aquí no se toca, aquí eso no se toca en esta casa. Ese es precisamente el asunto que se debe tocar, porque ahí es donde está el problema. Entonces este tipo de cosas hay que decirlas, no para crear más confusión o crear más problemática, sino que yo creo que uno como sacerdote, este tipo de cosas pues no le pueden dejar a uno indiferente. Y yo me pregunto si en Alemania, que están haciendo un montón de cosas que van claramente en contra del magisterio y la enseñanza tradicional de la iglesia, y aquí porque prácticamente lo que quiere es mantenerse en la tradición de la iglesia, cierran el seminario y ahí sí hay una situación muy compleja. ¿Por qué eso? Ahora, según las afirmaciones de este obispo, en esta diócesis de Argentina, dice que es que desde la Santa Sede le aprobaron pues, la decisión. Cuando uno pregunta, ¿qué significa la Santa Sede? Porque de la Santa Sede es que emanan los documentos donde se permite la comunión en la boca y que no se puede prohibir la comunión en la boca. Entonces, ¿qué significa Santa Sede? Cuando se afirma Santa Sede, ¿quién es la Santa Sede? Porque de la Santa Sede es que emanan los documentos donde se prohíbe, donde sí se está prohibiendo que no se puede impedir la comunión en la boca, que hay que darla a aquel que lo quiera comulgar así. De la Santa Sede es que salen esos documentos. Entonces ahora que de la Santa Sede vienen a decir que cierren el seminario porque están comulgando, porque no quieren comulgar en la mano, son contradicciones, son cosas que no hay claridad. Entonces este tipo de cosas hay que anunciarlas, proponerlas a la iglesia para que la gente se entere de cómo estamos. No podemos estar tapando y silenciando cosas y tampoco anunciando cosas que tampoco son ciertas, ¿no? Tenemos una familia y tenemos una familia católica y estos temas se tienen que tratar dentro de la familia católica. Este canal es católico, yo no estoy predicando a musulmanes ni a budistas, ni siquiera a protestantes. Es un canal católico para hermanos de la Iglesia Católica, para que se enteren cómo está la iglesia, cómo tenemos por lo menos que colaborar, ya que allá materialmente no podemos hacer algo en concreto, pues sí podemos por lo menos orar y poner en oración a este obispo que tomó esta decisión, a el rector de seminario, a la misma conferencia episcopal argentina que está respaldando esta decisión. ¿Los seminaristas qué? ¿Qué pasa con los seminaristas? Son jóvenes que están estudiando, que están aprendiendo sobre la realidad de la iglesia, que se quieren formar, que tal vez quieren servir al Señor con recta intención y por eso están en el seminario. Y tienen piedad y tienen devoción frente al cuerpo de Cristo y quieren recibirlo en la boca para recibirlo de una manera más digna. ¿Por qué se les impide eso si no existe documento alguno que prohíba recibir la comunión en la boca? Al contrario. Y la cuestión de que por el coronavirus, entonces no, esa no es razón de peso ni de nada para cerrar un seminario. Esa es mi opinión. Razones, habrá otras razones, pero esa no es una razón. Y las otras razones, quién sabe cuáles serán. Porque este obispo dice que de la Santa Sede le respaldaron su decisión la Santa Sede. ¿Qué significa Santa Sede? La Conferencia Episcopal Argentina también respalda la decisión de este obispo. Entonces, ¿en qué estamos? Mientras que por allá en Alemania verdaderamente sí están faltando a la enseñanza tradicional de la iglesia y ahí sí nadie dice nada. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez, en Roma se está llevando a efecto una reunión, una cumbre muy importante, donde se reúnen, se congregan todos los obispos, todos los presidentes de las conferencias episcopales de los países del mundo, se reúnen en Roma con el Papa para tratar un tema bastante delicado, como es la realidad del homosexual, de los escándalos causados por estos homosexuales, por los pedofílicos, por todas estas realidades que enlutan y entristecen a la Iglesia Católica, por todos estos acontecimientos vividos en seminarios, en conventos, en parroquias, etcétera, etcétera. Entonces, el Papa convoca una reunión, una cumbre importantísima para tratar de sanear, ¿no?, estas realidades, de empezar a tratar iniciar unos programas de acompañamiento a víctimas, de tratar de mejorar todos los aspectos que implican el recibo o la aceptación de nuevos seminaristas a los seminarios, de empezar a tratar de expulsar a los sacerdotes que tienen esta inclinación hacia el mismo sexo y que han causado escándalos. Tolerancia cero. Y otros aspectos que iremos sabiendo en la medida que transcurran los días y que ya al finalizar de esta cumbre de obispos con el Papa vamos a tener algo bien claro respecto a cómo se va a tratar todo este tema tan difícil que ha traído tanta oscuridad y tanto escándalo a la Iglesia Católica, es decir, a los fieles. Dentro de este contexto, entonces, el cardenal Burke y el cardenal Brandt Müller escribieron una carta abierta tratando de invitar a todos los obispos y cardenales a que no guarden silencio. Reprochan el silencio de obispos y cardenales sobre las verdaderas causas de los abusos, que no son tanto el clericalismo como el haberse alejado de la verdad del Evangelio y la negación también pública con palabras y hechos de la ley divina natural. Además, les exhortan a tomar conciencia de que la plaga de la agenda homosexual se ha extendido dentro de la Iglesia. Es decir, que el cardenal Burke y el cardenal Brandt Müller, pues desean es que se diga la verdad en esta cumbre. Que todos estos acontecimientos y estos hechos criminales de estos hombres que han caído en desgracia, sacerdotes que han hecho tanto daño, pues que eso se explique, que no es debido a un clericalismo, sino precisamente a que se ha perdido la fe. Y que se ha extendido esa plaga, no, por toda la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con este sacerdote norteamericano, jesuita, ¿no?, que ustedes ya saben quién es, pero voy a omitir el nombre en este video, que ha venido esparciendo toda esa agua puerca, ¿no?, de lobby gay y las agendas gay, confundiendo aún más toda esta realidad que vive la Iglesia Católica? Por un lado, se está tratando de sanear, de hablar, de reconstruir todo un daño causado por sacerdotes criminales, ¿no?, y cardenales que han tapado ollas podridas y cosas de estas. Se está tratando en esta cumbre de sanear todo eso. Y por otro lado, este sacerdote jesuita, pues como Pedro por su casa. Entonces, de eso es lo que está tratando y lo que habla en esa carta el cardenal Burke y el cardenal Brandt Müller, ¿no? Es eso. La plaga de la agenda homosexual se ha extendido dentro de la Iglesia. Es una plaga, una plaga. Hay que detener a este sacerdote jesuita, porque si no lo detienen, si no lo silencian, créanme que esa plaga entonces ha crecido más, y por eso, ¿cómo hacen para detenerla? Hay que traer un buen insecticida, ¿no?, que acabe con todo este tipo de bichos que hay por allí,
porque en realidad el daño que le están causando a la Iglesia Católica es brutal. Nosotros, sacerdotes sencillos, modestos, tenemos que estar en la tarea de acompañar al pueblo de Dios y de ofrecer un clarísimo testimonio de vida. Eso es lo único que nos toca hacer a nosotros. Orar por la Iglesia, orar por esos prelados, orar por el Papa, orar por los cardenales, orar por el cuerpo jerárquico, la Iglesia jerárquica, de la cual yo hago parte, pero como un sacerdote modesto entre mi comunidad, lo que tenemos que ofrecer nosotros, sacerdotes que trabajamos en sencillas parroquias, es dar un testimonio claro de santidad de vida. Un testimonio claro de santidad de vida, donde no exista ningún tipo de ambigüedad, donde no exista ningún tipo de duda, donde no exista ningún tipo de escándalos que puedan afectar aún más a esas pobres ovejas, ¿no?, que se nos han encomendado para pastorearlas y llevarlas a pastos abundantes, llevarlas a la casa de Dios Padre. Oramos mucho por estos sacerdotes que han caído en desgracia, por este cardenal McCarry, que ya fue prácticamente devuelto a su vida laical, a una edad bastante avanzada de 88 años, que muchos dirán, bueno, ya tan viejito, ¿para qué? Pues la pregunta es interesante, pero yo creo que de alguna manera había que sancionarlo. Había que sancionarlo. No debemos olvidar el daño que hizo, y que todo eso sirva de experiencia a toda la Iglesia, tanto a la Iglesia jerárquica como al pueblo laico, de que somos el cuerpo de Cristo, y que si alguien, algún miembro, ¿no?, o algún órgano de ese cuerpo se daña, afecta a todo el cuerpo. Todos somos corresponsables de todos, y esto que se está haciendo allá en Roma, en esa cumbre, no sé si sea demasiado tarde, pero yo creo que si se está haciendo algo positivo, tiene que salir de allí. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.